tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, muy buen miércoles a todos. Ya estamos aquí en El Timbre y me da mucho gusto saludar a mis compañeros que en este día nos suelen acompañar. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz miércoles para todos, encantada. Bienvenida. Gabriel Torres, ¿cómo te va? Muy bien, con el gusto de compartir una edición más del Timbre con ustedes. Gracias, gracias. Héctor Romero, qué gusto saludarte. Hola, buenos días y feliz de estar por aquí con ustedes para compartir esto. Excelente, bienvenidos todos. Y bueno, vamos antes de dar inicio al programa, déjeme compartirle que pues inicia el mes de diciembre, uno de los meses de mayor consumo de tequila. Si tú vas a celebrar en tu casa estas fiestas navideñas, recuerda que tú tomas al tequila, el tequila no te toma a ti. Disfruta de nuestra bebida nacional con moderación y conciencia, tomando en cuenta la velocidad, la cantidad que ingieres y nunca combinando con el volante, mujeres embarazadas y menores de edad. Recuerda que nuestro organismo tarda aproximadamente entre 1 hora y hora y media en procesar una copa estándar de tequila. Cuida de ti y de los tuyos y sigamos disfrutando de nuestro patrimonio nacional que es el tequila, el regalo de México para el mundo. Más información en las redes sociales del Consejo Regulador del Tequila. Encuéntralos en Facebook, Instagram y Twitter como CR Tequila. Así es como pues vamos a iniciar el día de hoy el Timbre online y bueno, pues muchos temas, pues resulta que así en resumen de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues está pues la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el tema de la paridad de género, con esto de que bueno, ya se hablaba que van a ser 15, de las 15, 7 gubernaturas para mujeres. Y bueno, pues hay todo un relajo en esto, ¿no, Surya? ¿Qué nos dices? Así es, pues ya puso orden la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día de ayer martes en una sesión que se lleva a cabo virtual por el asunto de la pandemia. Por unanimidad los magistrados revocaron la decisión que había tomado previamente el Instituto Nacional Electoral de que se deberían de postular al menos 7 mujeres de las 15 gubernaturas que se van a elegir el próximo año, en 2021. ¿Por qué el tribunal revoca esta decisión del INE? Bueno, pues porque se excedió el órgano electoral, el máximo órgano electoral administrativo que tiene nuestro país, se excedió en sus funciones violentando el principio de reserva de ley. Este principio se da cuando nuestra Constitución establece que una materia está reservada para su regulación específicamente en una ley y debe de ser, esta regulación solamente puede llevarse a cabo, solamente se puede implementar y solamente se puede regular a través de una ley. Entonces, no admite nuestra Constitución con este principio, no admite que ninguna otra autoridad que no esté expresamente señalada en la ley o que esta autoridad emita una disposición que no esté señalada en la norma. Entonces, esto es justo lo que hizo el INE con este asunto de la paridad, al pretender que 7 mujeres fueran las que compitieran para las 15, 7 de entre 15 gubernaturas. Porque la ley no establece ninguna norma electoral en nuestro país, establece primero que el INE tenga esa facultad de, mediante un acuerdo, emitir una disposición de ese tipo. Y segundo, pues por lo mismo, no existe en la norma electoral mexicana ninguna disposición que limite a los partidos políticos a que de manera forzosa tengan que postular a mujeres no solo en este caso se trataba de las gubernaturas, pero también para cualquier otra materia, digamos que pueden ser también diputados,
locales o federales, o también municipios y alcaldes. En realidad, esto apenas empieza porque, bueno, todavía no se han resuelto casos como en el asunto de Jalisco, pero de entrada ya es un criterio que pone orden, se está revirtiendo lo que señaló el INE, y los partidos no están obligados a necesariamente a tener una mujer candidata para la gubernatura que se va a llevar a cabo en las elecciones de 2021. Al hacer esto, el Tribunal Electoral siente un precedente. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los demás casos que se vayan presentando, después de que se agoten los recursos en los tribunales locales, seguramente se tramitarán, o los partidos políticos podrán tramitar, el juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se repita este mismo criterio, que es, bueno, si no está en la ley y la Constitución así no lo establece en ninguna de nuestras normas electorales, bueno, pues no se puede obligar a los partidos a que se exija, a que tengan esta paridad de género. ¿Sería bueno? Por supuesto que sí. Digamos que en la medida de lo posible, así lo dijo el tribunal, pudieran estar postulando mujeres, pero mientras el Congreso de la Unión a nivel federal no reforme las normas electorales, los partidos no están obligados a esto. Es un asunto entonces meramente que compete al Congreso de la Unión con respecto a hacer las reformas electorales, o en materia electoral y en materia sobre todo de paridad. Esto entonces, Gabriel, sienta un precedente para el caso Jalisco, que también se está discutiendo este tema. Yo creo que siento un precedente al sentar un criterio que expresamente la ley no contemplaba, es decir, de estas formas de legislación positiva, mediante una interpretación que tiene todo un sentido, que abona y se apoya en tratados internacionales. Y no quiero decir con esto que no esté bien lo que están haciendo en el Tribunal Electoral, que para este caso específico actúa como Tribunal Constitucional, pero claramente la norma no decía nada al respecto, y por eso es que la autoridad ejecutiva electoral, el INE, pues no podía haber tomado una decisión distinta a la que había tomado. Ahora que lo resuelve el tribunal, sí se puede establecer, y yo creo que ese criterio servirá como una norma, digamos, de referencia para que los tribunales electorales locales empiecen también a ser mucho más cuidadosos con el tema de la paridad. Ya veíamos en Jalisco una resolución que a nivel local salió en tiempo primero que la del Tribunal Constitucional Electoral, ¿no? Digamos, las veces de Tribunal Constitucional en este juicio de controversia. Y yo creo que es muy importante lo que están resolviendo las autoridades locales y las federales, y pienso que en el tema de la paridad, pues todavía nos falta terminar de entender lo que el concepto significa. Yo por ahí lo escribía en una columna la semana pasada: paridad significa en sentido estricto 50 y 50%. Eso es lo que resolvieron ahorita con el tema de las gubernaturas, pero está por verse que eso mismo pueda resolverse para el caso Jalisco, por ejemplo, hablando de los municipios más poblados, donde todavía no está muy claro que el criterio de la paridad pueda aplicar en que se tengan que, digamos, nominar por los partidos 5 mujeres y 5 hombres en los 10 municipios más poblados del estado de Jalisco, que impactan de manera positiva o negativa en la distribución de población gobernada por género. Por supuesto que el tema de la paridad es un punto de inicio, ni siquiera es el punto de partida, no es el fin en sí mismo, sino es una medida que se toma para equilibrar una desproporción que en los hechos existe y se documenta en todos los casos de la representación política de México. Por lo tanto, me parece que es una medida que en este momento atiende y abona a una legítima reivindicación de participación de la mujer en el ámbito de lo público. En este sentido, Héctor, ¿quiere decir que el INE actuó más de una forma política, más que apegado a las leyes, por tratar de quedar bien, digamos, con
con esto de la paridad? Al final de cuentas, nuestro derecho positivo mexicano nos obliga a que todas las decisiones que tenemos a este respecto estén establecidas en una ley. Por eso el tribunal le corrige la plana y le dice, oye, tú puedes tener la mejor buena voluntad del mundo de incorporar la paridad, etcétera. El problema es que no está en una ley, no está en una disposición constitucional. Entonces, primero te declaro que no es procedente esa disposición del INE. Segundo, te invito cordialmente a que el Congreso de la Unión y los congresos locales hagan las reformas necesarias para incluir la paridad de género en cualquier elección posterior al 2021. Tercero, si tus estatutos prevén una situación de carácter de esta naturaleza, aplícalo para esta elección que viene, pero no puedes imponer una situación de paridad de género donde no estaba contemplado en la ley. No es que esté bien, no es que esté mal, es simplemente acatar la norma estricta de la ley y interpretar de esa manera. Muy respetable la posición de las damas que quieren determinados cargos, que haya esa paridad, como dice Gabriel, del 50%. Pero yo criticaría en el tema de los municipios el que forzosamente se tenga que encabezar por una mujer una fórmula. Porque hay que recordar que la paridad se da en una fórmula cuando la mitad de sus integrantes de la fórmula que se propone lleva el 50% de mujeres. No necesariamente que tengamos que obligar en la zona metropolitana a que sea una mujer la que encabece la fórmula, porque no estamos hablando de que vamos a elegir al presidente municipal, vamos a elegir a un equipo completo, que es lo que va en la fórmula para municipios, y además recordemos que ese municipio va a estar integrado por regidores también de la oposición. Entonces, ese equilibrio se dará sobre la marcha y ajustando esto, pero en la fórmula completa. Pero esto, insisto, pues lo veremos a partir de la elección posterior al 2021. En este sentido, Héctor, me permito hacerte esta pregunta. ¿Qué pasa con aquellos estados como, por ejemplo, Nayarit, donde los propios regidores son votados, son puestos ahora sí que a votación? ¿Cómo se regula esta cuestión de la paridad en ese sentido, ahí en esos estados como el caso de Nayarit? No, es que te insisto, se tendrá que reformar la ley electoral local para regular este aspecto de la paridad de género, que es muy respetable, pero hay que legislarla. Y para lograr legislarla no va a estar tan fácil en los congresos. Todavía hay estados donde hay mucho machismo, hay estados donde en realidad a las mujeres no les interesa tanto participar en la política. Entonces también habrá situaciones donde tengas problemas para tener candidatas, porque habrá partidos que puedan postular candidatas mujeres, pero hay partidos donde no tienen en sus bases todavía mujeres capaces para algunos cargos. Entonces creo que nos va a llevar algunos años evolucionar en este aspecto. Y sobre todo también creo que es importante reiterar, bueno, yo reitero mi postura, que las cuotas de género no necesariamente van a resultar en políticas públicas en defensa de las mujeres. Y la prueba, ya lo hemos dicho, es la supuesta legislatura de la paridad de género que está en la Cámara de Diputados y en el Senado. Tuvieron 2 años, un poco más de 2 años, para reformar las leyes electorales. Ahorita ya no se puede hacer ninguna reforma en materia electoral para las elecciones de 2021, tendrán que ser para las siguientes elecciones federales en 2024. Esta legislatura de la paridad de género, donde sí tienen el 50% de mujeres, no ha hecho prácticamente una política pública real a través de las normas que pudieron aprobar en beneficio de las mujeres. Tan es así que se les olvidó, por ejemplo, legislar a nivel federal. Tampoco se necesitaba tanto, no es una cuestión de reformar la Constitución, era simplemente reformar la ley de partidos, reformar algunas cuestiones procedimentales simplemente, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, pues porque las cuotas de género al final de cuentas no sirven de nada si las mujeres que van a llegar al poder están obedeciendo a su jefe político.
y el jefe político es un hombre. Entonces, eso es la prueba fehaciente de que las cuotas de género no necesariamente generan políticas públicas que defiendan a las mujeres y una política de género para todo el país. Está en esta legislatura. También se les olvidó legislar al respecto, así como no han hecho reformas para que se apruebe la interrupción legal del embarazo a partir de la 12ª semana de gestación, tal y como tenemos aquí en la Ciudad de México, pues tampoco han legislado, se les olvidó modificar las normas electorales para que exista una paridad de 50-50. Y eso que tenemos al 50% de mujeres diputadas y senadoras. En ese aspecto, pues la cuota de género pues no sirvió, es un hecho, tuvieron más de 2 años para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no está en la agenda de su jefe político, que es el presidente. Por lo que vemos entonces, para el próximo 2021, en el proceso electoral, pues bueno, quedará a lo que los partidos designen, ¿verdad? Entonces ya libremente los partidos designarán su, pues, candidatos o candidatas que los, pues, representarán en la próxima contienda electoral, ya sea a nivel municipal, a nivel diputados federales o bien a las gubernaturas, ¿verdad? Pero bueno, vamos al tema, ¿qué les parece si vamos al tema de aquí Jalisco? Pues nombraron ya 9 magistrados, de los cuales 5 mujeres y 4 hombres, y hace falta todavía un consejero, ¿verdad? Queda pendiente todavía de este consejero. Ya se eligió incluso al que va a ser o el que va a encabezar el Poder Judicial del Estado. Ya hay pues quien va a suplir a Zuro en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Un tema que también pues trae lo suyo, ¿no, Gabriel? Con respecto pues a esas cuotas también políticas, ¿no? Los partidos políticos pues metieron la mano. Te dejamos de escuchar, Alberto, sí. Sí, bueno, yo creo que como lo he sostenido ya en otras ocasiones, más que el problema de las cuotas, que en un órgano político como el Congreso es muy difícil pedirles que los acuerdos entre diputados no tengan algún tipo de equilibrios o contrapesos que pudieran entenderse como cuotas. Yo creo que el problema está más en el ámbito de lo que dicen, el segundo epíteto que dicen que son los cuates. El problema con los cuates es que generalmente invitan a estos cargos, Alberto, a personas que más que amigos, porque ese es un decir que son sus cuates, que más que amigos son incondicionales. Es decir, gente que va al Poder Judicial a cobrar un cheque, pero en realidad a acatar instrucciones que recibe desde otro poder, sea el ejecutivo, o sea el legislativo, o sea un partido político. Y entonces encontramos por eso que independientemente de los discursos, la autonomía o la aspiración de la sociedad de tener un poder judicial autónomo que resuelva apegado a la ley y no a las instrucciones que reciben de determinados grupos establecidos en una comunidad, pues simple y sencillamente no logra superarse más allá de los cambios que han hecho en los métodos para designar a los integrantes del Poder Judicial. Y esto no ocurre porque lo estamos viendo. Ricardo Zuro llegó por la cercanía que tuvo con Jorge Aristóteles Sandoval y más concretamente con su papá, y esa fue la razón fundamental que le permitió llegar a presidir el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Hoy, Daniel Espinosa Licón, pues llega por la misma razón, por una cercanía con el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que hoy está ocurriendo viene a reproducir lo que sexenio tras sexenio tras sexenio ocurre con el Poder Judicial. Y es que, al final de cuentas, la intervención de los otros dos poderes termina condicionando la autonomía de quienes están ahí. Ahora, ¿por qué se recurre a bajos perfiles para integrar altos cargos de responsabilidad en el Poder Judicial? Porque quien tiene un bajo perfil, un hombre en ciernes que no ha logrado consolidar una trayectoria que no ha tenido que defender públicamente, son el tipo de personajes más prestos
a seguir instrucciones con disciplina espartana, es decir, a torcer la ley para dar cuenta o buenas cuentas a quienes les ayudaron a llegar a esas posiciones, porque sus méritos personales por sí mismos no les daban para ocupar esos cargos. Y entonces llega a ese nivel de compromiso. Lo he dicho en otras ocasiones, para ser profesional, para ser independiente en tus decisiones, tienes que ser profesional en tu desempeño. El que no es profesional en su desempeño generalmente no puede ser independiente en sus decisiones, en principio porque tiene que preguntar lo que debe de hacer, a veces ni siquiera lo entienden. Cuando no has ni tenido carrera judicial, cuando no conoces a profundidad el derecho y de la noche a la mañana te dan el cargo de magistrado, pues ¿qué es lo que terminas haciendo en esos cargos? Pues preguntando, y en esto cómo hay que votar, y aquí qué hay que hacer, cómo hay que torcer la ley para cumplir las expectativas del grupo político, del personaje que me apadrinó para, sin méritos, llegar a una posición de alto nivel de responsabilidad en el Poder Judicial. Y ahí viene ese círculo vicioso que se reproduce, que se reproduce y que se reproduce, y que más allá de las alternancias partidistas en la entidad, que ya hemos tenido de 3, es decir, la época priista, después la época panista, ahora la época de MC, pero parece ser que las prácticas con respecto a la integración del Poder Judicial pues ha variado muy poco o nada. Y entonces vemos la designación del cuñado, la designación del amigo, la designación del empleado, para terminar ocupando un cargo en un poder que lo que quisiéramos los usuarios de ese poder, que somos la ciudadanía en general, pues es tener algo profesionalizado, con jurisconsultos de alta trayectoria, con gente con independencia y solvencia pública, pero lamentablemente, a pesar de que se hacen algunas modificaciones en la forma de designación, el resultado en términos finales termina siendo el mismo. ¿Un poder judicial en el estado de Jalisco sumiso o sometido, Surya? Yo creo que ambos. Un poder completamente cooptado por las cuotas y cuates del poder legislativo y sobre todo los intereses del poder ejecutivo, lo cual no lo hace independiente como debería de ser. Es lamentable que ahora quien era titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Adrián Talamantes, vaya a llegar también a la judicatura, cuando podrán ser buenos abogados quizá en su área de desempeño, pero no se trata, como decía Gabriel, de grandes figuras, de grandes juristas, que es lo que se necesitaría al final de cuentas en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Mucho se ha criticado a nivel federal también lo mismo, las cuotas y cuates para llegar a la Corte o para llegar a cualquier otra institución que se requiera un alto perfil, pero al final de cuentas todo termina reduciéndose a lo mismo, son los incondicionales de quienes detentan el poder, los que al final de cuentas terminan ocupando este tipo de cargos en detrimento de la independencia de un poder que debería de ser completamente ajeno a las determinaciones de los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, y en detrimento de la ciudadanía en general, porque con una justicia cooptada, pues flaco favor se le hace a quienes son y somos los usuarios de los tribunales, de los juzgados en el estado de Jalisco. Realmente es lamentable que se sigan dando este tipo de cuotas y está bien, al final de cuentas lo elige el Congreso. Evidentemente va a haber alguna deferencia política en algunos candidatos, pero eso no quiere decir de que se tenga que aceptar que lleguen al máximo órgano de la judicatura en la entidad personas que no tienen ni la trayectoria ni el perfil y que simplemente porque ostentan el título de licenciado en Derecho ya puedan ocupar un cargo que se requiere necesariamente tener una gran experiencia para poder aplicar de manera adecuada las leyes. Héctor, ¿tiene que ver también todo esto, el procedimiento por el cual se designa? ¿Habría que modificarse también? Definitivamente. Mira, hay una frase que resume todo.
nombramiento de funcionarios por carrera judicial. No deben llegar externos al Poder Judicial, debe llegar gente que se ha formado dentro del Poder Judicial. Y cada vez que nombramos magistrados, traemos gente de fuera pensando que son los mejores, cuando adentro hay secretarios de sala maravillosos. Yo meto las manos al fuego por una de las personas que llegó ahora, porque no la calificaría como parte de las cuotas. Conozco a la persona, fue mi compañera del doctorado, me voy a reservar el nombre, pero la verdad, mis respetos con esa mujer, porque sí sabe y tiene años en el Poder Judicial, pero había aspirantes que podían haber aplicado para subirlos, para hacerlos magistrados, que han sido jueces. A una juez la supercalificaron mal para evitar que llegara. Y ahí también se prestó mucho en nuestro sistema anticorrupción, porque también si ellos se prestan a modificar calificaciones, etcétera, pues estamos en la calle. Entonces, definitivamente, y como lo dije desde un principio, asistimos a ver un show mal montado. Fue ridículo que los de Morena se salieran de la sesión en protesta. Pues se salieron porque no les tocó la rebanada del pastel, ¿a qué se quedaban? El problema también fue un ataque abierto a la bancada del PRI, a la pequeña bancada del PRI, que tampoco les dieron una cuota. Y ahí no les dieron una cuota que les correspondía a un magistrado por el simple tema de que quieren la cabeza de la coordinadora. Y entonces la planadora de MC se impuso y no los dejó. Falta una magistrada, vamos a ver quién tiene. Y el gran ganador yo creo que vuelve a ser la Universidad de Guadalajara, porque le toca un consejero y un magistrado. Entonces creo que ahí los equilibrios en todos los partidos se dieron. Hay hasta cuñado del PAN, los de MC se sirvieron con la cuchara grande. Entonces creo que asistimos a un reparto de cuotas con manipulación hasta de calificaciones para el efecto de que llegaran los cuates, los designados por los partidos políticos, y no la gente que necesitamos en la judicatura, que conozca de derecho y que tenga el equilibrio para impartir el derecho, que no es lo mismo del conocimiento del derecho. Y eso se forma dentro del Consejo de la Judicatura. Eso se forma con los años. Entonces, esperemos que en el futuro respetemos este crecimiento de la persona. Y qué padre, ¿no? Que llegara el que empezó de barrendero en el juzgado, de meritorio, de mortificador, y que fuera subiendo, hasta poder llegar a ser, ¿por qué no?, magistrado de un estado, o a la mejor proyectista de la corte y luego ministro, ¿verdad? Pero el problema de los repartos de cuotas los tenemos a nivel federal. El presidente, ¿a quiénes ha metido a la corte? Penosa la gente que impulsó el presidente para ser ministros de la corte. Lo que deberíamos respetar más es este equilibrio republicano que ya se acabó en este país. O sea, ¿dónde está la independencia de los poderes para que podamos hablar de que tenemos un equilibrio republicano, que es lo que tenemos que recuperar en el país? Entonces, no, también, perdón. Lo que dices es importante en el sentido de que, perdón que te interrumpa, en el sentido de que no importa quién, o sea, todos los partidos, mientras ellos tengan la mayoría, se comportan de la misma manera. Ahora en Jalisco es MC, pero a nivel federal, como dices, es Morena y el presidente. Sí, pero eso tenemos que romperlo. La gente tiene que votar por esos cambios que son los que le dan la certeza a la República y que son los que dan los equilibrios de poderes, ¿verdad? ¿Para qué quiero yo un poder judicial, como Gabriel y tú, Soria, decían, sometido al Ejecutivo? O sea, imagínate los riesgos que corro como gobernado, donde en vez de que en una revisión de una sentencia, en vez de que se me imparta justicia, se reciba línea del gobernador en turno en un sentido de aplícale la justicia. Y me acuerdo de la frase aquella de que a los amigos, ¿qué decía Suria? Tú que te acuerdas bien, a los amigos la ley y la gracia. La ley y gracia. A los enemigos, la ley. Así es. Entonces, eso es donde podemos estar parados. Y además, me voy al otro lado. Ahí sí quien ganara no importaba, porque los dos quieren hacer bien las cosas. Porque junto con este show de nombramiento de magistrados,
que faltó una magistrada de nombrar, por cierto, también tuvimos elección en el Supremo Tribunal. Para algunos malpensados pensaban que por las horas en que habían citado en el Congreso para la votación, iban a correr ya a tomar su cargo en el Supremo Tribunal y iban a votar. No fue así. Pero los dos candidatos eran buenos. Los dos traen una idea de cambio, de diferente enfoque. Los dos llegan a ser candidatos por apoyo de diferentes grupos políticos. No nos hagamos, en este país no se mueve nada ni puedes aspirar a la presidencia de un Supremo Tribunal si no tienes la bendición del gobernador de turno o del otro poder fáctico del Estado que también impulsaba a alguien, ¿verdad? Entonces, creo que podemos hablar de que ojalá la gente se oponga a este tipo de votaciones, porque no nos lleva nada bueno para la República, no nos lleva nada bueno para el Estado. Tenemos que convencer y enseñar a la gente que el equilibrio en los poderes es lo que le da la certeza al país y es lo que nos falta. Tenemos a nivel federal un presidente de la República que quiere controlar todo y que ha logrado ya permear en la Suprema Corte, meter ministros afines a él, igual los gobernadores en los estados. Pues al ratito vamos a ver hasta los presidentes municipales queriendo meter regidores a su antojo con línea política y no porque sean las gentes más capaces para gobernar. Ese sería mi comentario. Pues lamentable lo que pasa en el Poder Judicial del Estado de Jalisco y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer con esta sumisión plena de este poder? Y bueno, pues quienes lo pagan somos los ciudadanos, como ya ustedes lo comentaron. Finalmente, nos quedan ya algunos pocos minutos. Rápidamente su comentario. Por fin el presidente Andrés Manuel López Obrador pues reconoció y felicitó a Joe Biden después del resultado del colegio electoral en Estados Unidos. Surya, tu comentario, por favor. Pues tarde, llega muy tarde la felicitación junto con lo peor de este mundo, junto con la felicitación de Vladimir Putin y de Bolsonaro de Brasil, el primer presidente de Rusia, el Bolsonaro de Brasil y ahora López Obrador con esta carta que le envía a Joe Biden después de que el lunes ya se certificó y el voto de todo el Consejo Electoral que lo da como presidente electo. Es una misiva que le envió el titular del Poder Ejecutivo Federal a Joe Biden tratando de generar cierta empatía. Le recuerda que hace 9 años se conocieron. Yo creo que es una muestra más de que la apuesta política de López Obrador era Donald Trump y perdió. Y así es de que este gobierno tendrá, y el país en general, tendremos que asumir la equivocación del presidente, porque eso va a tener consecuencias inmediatas a corto y mediano plazo con la nueva presidencia del demócrata Joe Biden. Gabriel Torres, tu comentario. Yo creo que por supuesto que afecta en el feeling, en la empatía que pudo haberse generado entre un nuevo mandatario y el presidente de México, que hubiera sido o buscado ser de los primeros en felicitarlo. Pero creo que en un país y en una nación tan poderosa por sus intereses económicos, en el capitalismo, digamos, de ejemplo a nivel mundial, no porque funciona bien, sino porque son, digamos, le rinden un culto al mercado en Estados Unidos, creo que en un país así se mueven mucho más las políticas nacionales por los intereses económicos que por las amistades o las animosidades. Y lo vimos en el caso de Trump. Su digamos, animosidad con respecto a los mexicanos era total, de principio a fin, no hizo más que insultarnos. Pero en muchos temas se vio obligado por los intereses económicos de su país a suscribir acuerdos con México. Tan es así que Trump firmó primero con nosotros el nuevo tratado de libre comercio que con Canadá. Es decir, a pesar de que en todo su discurso y su campaña se la pasó hablando mal de los mexicanos y de la cultura de los mexicanos. Y en muchos temas fue así. De forma que yo creo que, si bien es cierto, es un error que López Obrador se hubiera esperado hasta el final y parte de esa necedad y de esa terquedad que lo
que lo caracteriza y que lo lleva a hacer cosas sin sentido, como esta. Pero creo que más allá no creo que vaya mucho o que cueste mucho este detalle de inicio. Lo que sí es que México se va a tener solamente a los intereses de su relación económica con Estados Unidos, porque en la parte personal, de feeling personal, claramente no hay nada. En todo caso, hay un pequeño agravio que dio lugar el presidente. Por lo que si en el pasado periodo presidencial usaron mucho el feeling personal de López Obrador con Trump, porque a pesar de que uno es de izquierda y el otro es de ultraderecha, tienen muchas cosas en común: la necedad, la estridencia, las caprichos, la forma caprichosa de conducirse en el gobierno, y eso los hacía ser personajes cercanos anímicamente. Digamos, esa cercanía de la que pudo haberse favorecido no México, pero sí el presidente en algunas de las relaciones intergubernamentales, yo creo que esa no va a existir. No solamente no va a existir porque no lo felicitó a tiempo, sino porque en efecto López Obrador era parte de esa triada de mandatarios en América Latina que compartían rasgos comunes frente al poder: Bolsonaro, Trump y López Obrador, ¿no? Que además ocupan primero, segundo y tercer lugar en el número de muertos por la pandemia y en la terrible gestión que han hecho en este año 2020 frente al COVID. En este feeling personal que se perdió, pues México tendrá que ahora tenerse exclusivamente a las relaciones comerciales, porque pues forma parte de ese estilo de gobernar que fue rechazado en las urnas por el pueblo norteamericano, que votó por un cambio, claramente por un cambio, no solamente en voto popular, sino ahora también lo vemos coincidiendo en el voto electoral. Y entonces yo creo que Joe Biden no tendría ninguna obligación, sino más bien la obligación moral de discrepar con un estilo caprichoso de gobernar, con una forma errática de conducirse frente a la pandemia y con una forma también poco democrática, o más bien dicho autoritaria, de asumir el poder, especialmente en la relación con los medios de comunicación. Entonces, lo que no veo son coincidencias, más allá de la felicitación, que es un error de orden diplomático. En el día a día, no sé qué puntos en común pudieran tener el nuevo presidente de Estados Unidos, que es exactamente lo contrario al que se fue, con el presidente de México, que sostenía grandes similitudes en la forma de conducirse frente al poder con Donald Trump. Entonces, yo no solamente veo que va a haber un pequeño escollo en las relaciones México-Estados Unidos derivado del error diplomático de no reconocer a tiempo la victoria, sino que también por los estilos de gobernar de los presidentes. Héctor Romero, tu comentario con respecto a este acontecimiento. Bueno, mira, yo estoy muy contento porque ya se va Trump. Creo que era el peor enemigo de este país en todos los aspectos. Coincido con Gabriel en que el Tratado de Libre Comercio se tuvo que firmar. Yo no coincido en el tema de que se tuviera que reformar el tratado vigente entonces, el Tratado de Libre Comercio, el TLC, porque en realidad México perdió mucho al cambiar el tratado y firmar con Trump, aunque aquí aplaudían como focas en el Senado y en los diputados y el presidente de la República la firma del TEMEC. Creo que México perdió mucho en esta negociación, ojalá hubiera sido el otro tratado. Me da gusto porque el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica quiere mucho a México. Tenemos detalles muy curiosos con él e inclusive dejen platicarles, el señor es guadalupano, es ferviente admirador de la Virgen de Guadalupe, que eso es un punto que poca gente conoce. Y al final de cuentas, también coincido con Gabriel y con Zuria en que no hay nada de química entre el presidente Manuel Andrés López Obrador y el nuevo presidente electo. Entonces creo que tendremos una buena relación económica, más no una buena relación política. Y segundo, el presidente en su carta, que parece que se le escribió la historiadora,
así como empieza, de estimado señor Biden, le escribo, ¿se acuerda de mí? Nos conocimos hace 7 años. Yo ya le había mandado una cartita donde yo le decía que yo quería en México transformar el país, que me ayudara desde que era vicepresidente. Bueno, pero trata de comprometer al presidente vecino a que ya lo ayuden con su programa de centro y del sureste de la República y Centroamérica, tal y como es el sueño del presidente para lograr que no haya migración y que su programa es el único. Mientras, ahí les tenemos a toda la Guardia Nacional cuidando que no entren migrantes a México que vayan rumbo a Estados Unidos. Supongo que vamos a seguir en esa política de arrastrarnos ante el extranjero y de no negociar con ellos situaciones más convenientes y no las que sueña el presidente, sino las necesarias para evitar la migración en el corto, mediano y largo plazo. Pues lamentable el hecho, pues error, un error diplomático más que nada con lo del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la felicitación de Joe Biden, que llega tarde. Pues es lo que le ofrecemos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No sin antes, me despido de ustedes diciéndoles que pues que en este mes de diciembre, que estamos prácticamente ya avanzando, uno de los meses de mayor consumo de tequila, si tú vas a celebrar en tu casa estas fiestas navideñas, recuerda que tú tomas al tequila, el tequila no te toma a ti. Disfruta de nuestra bebida nacional con moderación y conciencia, tomando en cuenta la velocidad y cantidad que ingieres, nunca combinado con el volante, mujeres embarazadas y menores de edad. Recuerda que nuestro organismo tarda aproximadamente 1 hora y hora y media en procesar una copa estándar de tequila. Cuida de ti y de los tuyos y sigamos disfrutando de nuestro patrimonio nacional, que es el tequila. El regalo de México. Y para el mundo, más información en las redes sociales del Consejo Regulador del Tequila. Encuéntralos en Facebook, Instagram y Twitter como CR Tequila. Con esto nos despedimos. Gracias, Héctor. Gracias, Surya. Gracias, Gabriel. Gracias a usted por acompañarnos en este día. Lo invito a que nos sigan en las redes sociales de cabecera. Y pues yo les espero el próximo viernes. Que tengan un buen resto de semana. Hasta el viernes. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.